En este video voy a desarrollar el laboratorio 6 para quienes no pudieron terminarlo y tienen algunas dudas. El laboratorio 6 se trata sobre el manejo de tablas externas a Quantum GIS. Voy a iniciar en la segunda parte puesto que creo que todos hicieron bien la primera parte. En esta segunda parte trata sobre las tablas externas que tienen información de coordenadas. Una vez que hayan construido la tabla en Excel, pueden proceder a guardarla. Algunas personas tienen problemas a la hora de guardarla para después cargarla en el programa. Yo lo que les recomiendo es que prueben cuál es el tipo de archivo que mejor se adapta a su sistema operativo. Yo puedo guardar la información, por ejemplo, como un texto TXT y con una codificación UTF-16. Lo voy a guardar así porque yo sé que esa es la mejor opción para mí. Se debe llamar concesiones, lo guardan en su carpeta de trabajo y una vez que ya la hayan guardado, yo les recomiendo que la cierren para evitar posibles errores en cuanto. Cuando ya tengan guardada la información, abren el programa y proceden a cargar la capa utilizando el botón que se señala en pantalla. Se va a abrir esta ventana y tienen que especificar el archivo que contiene la información que ustedes acaban de guardar. Como pueden ver, aquí se despliega la información de la tabla. Vean que él me cargó las diferentes opciones del archivo de texto. En este caso, la información se guardó de esta forma con este delimitador. Deben indicar que la primera fila contiene la información de los nombres de las columnas, puesto que si no lo hacen así, vean que como que se corre, ¿verdad? Y en este caso este archivo contiene información de coordenadas, por lo tanto tienen que especificar en qué columna tiene la información de las coordenadas X y la coordenada Y. Una vez que tienen esas opciones, le ponen OK y el programa les va a preguntar cuál es el sistema de coordenadas de ese archivo. En este caso vienen en Lambert Norte. Le dan OK y vean que él de una vez ya carga los datos. Lo que tienen que hacer ahora es guardarlo y guardarlo con la proyección CRTM05, Datum CR05. Para poder hacer eso, entonces lo guardan como un shapefile. Y lo tienen que guardar aquí como con el nombre de concesiones CRTM05. Aquí le tienen que determinar en qué sistema de coordenadas quieren guardar la información. Y yo le tengo puesta esta opción que es que una vez que termine el proceso me cargue la información al proyecto. En mi caso, él me pregunta cuál es la transformación que quiero utilizar para los datos. Yo siempre uso la de Molodensky. Y eso sería la segunda parte. En la tercera parte se trata de utilizar tablas externas que no tienen información de coordenadas. Esa tabla externa
Yo ya la tengo aquí y lo que tengo que hacer es guardarla igual como un archivo de texto. Entonces voy a proceder a guardarlo con el formato que a mí me sirve. Y tengo que guardarla con el nombre Zonas Vida Info. Igual, una vez guardada, lo cierro para evitar problemas. Voy a crear un nuevo proyecto. Y para poder agregar la tabla que acabo de guardar, tengo que utilizar el mismo botón que utilicé anteriormente. Busco la tabla. Vean que él ya me carga la información. Y en este caso, bueno, de todas formas tengo que poner o tengo que verificar que la primera fila corresponde a los nombres de las columnas y en este caso tengo que indicar que no cuenta con información de coordenadas. Y le doy OK. Como no tiene información de coordenadas, no se me va a desplegar nada en la vista de los datos geográficos, pero sí se me despliega como una tabla, como si fuera una tabla de atributos. Ahora me indican que tengo que agregar la información de zonas de vida del Atlas. Una vez que tengan la información en el programa de zonas de vida, tienen que verificar cuál es la columna que tienen en común para poder hacer un join. ¿Para qué se va a querer hacer el join? El join lo quiero hacer porque si ustedes verifican la información de la tabla de atributos de zonas de vida, de la capa de zonas de vida, verán que no contiene información, por ejemplo, de biomasa ni tipo de vegetación. Tiene datos de biotemperatura, pero si se fijan vienen como rango. No viene como con el dato preciso. En cambio, en la tabla que ustedes acaban de agregar, o que yo acabo de agregar al proyecto, tiene información de biotemperatura, de tipo de vegetación y de biomasa. Al final, lo que yo quiero lograr es estimar la evapotranspiración para todo el país con los datos que se muestran en el cuadro 6.5 del laboratorio. Entonces, para poder lograr eso, necesito hacer un join con los datos de la tabla externa. Entonces, el join lo voy a hacer hacia la capa del Atlas de zonas de vida. Me meto a las propiedades de la misma y le doy la opción de joins. Agregar un nuevo join, le tengo que especificar qué es lo que le quiero agregar. En este caso, la información de la tabla que se llama zonas vida info. Tengo que indicarle cuál es la columna que tiene la información en esa tabla que se puede relacionar con la información de la columna, de una columna de la capa de zonas de vida.
que en este caso sería la columna zone. Zone es la columna que tienen en común ambas tablas y lo que el programa va a utilizar para poder hacer el empate de la información. Una vez finalizado le dan OK y OK para que el programa haga el proceso. Si abrimos la tabla de atributos ya debería estar el join realizado. Entonces exploro la información y vean que al final se me ha agregado la información de la tabla externa. Para que el join sea permanente, tienen que guardarlo con la opción de Save As. Lo guardan en su carpeta de trabajo y le colocan el nombre que se les solicita ahí, que sería zonas vida info unión. Especifican el sistema de coordenadas y le dan OK. Ahí estaría ya la información en el nuevo shape. Entonces voy a quitar el join que le habíamos hecho anteriormente a la capa del atlas para no contaminar la información del atlas. Eso sería la tercera parte. En la cuarta parte se refiere a agregar información en columnas para la tabla de atributos y vamos a utilizar en la tabla de atributos, perdón, la capa que acabamos de crear. Vamos a abrir la tabla de atributos de esta nueva capa y vean que la información de la tabla externa tiene nombres confusos. Zonas vida guión bajo, zonas vida 1, zonas vid 2, ¿verdad? Esas columnas no tienen información en su nombre que me indique a qué se refieren. Yo sé porque como yo traté la información, ustedes también, que la columna zonas vida tiene la información de biotemperatura. Zonas vid 1 tiene la información de tipo de vegetación y zonas vid 2 tiene la información de biomasa. Entonces voy a crear 3 columnas nuevas con nombres correctos en las cuales voy a copiar la información que corresponde. Para ello tengo que hacer editable la tabla de atributos con el lápiz. Le indico que voy a agregar una nueva columna. Esta nueva columna se va a llamar biotempera. Le voy a indicar que es un número entero y que el ancho va a ser de 2. Y ahí ya me creó esa nueva columna. Voy a crear otra columna que se va a llamar tipo vec, en este caso va a ser de texto o string, y la longitud o el ancho que yo le voy a indicar va a ser de 20. Ya ese tema lo vimos en clase. Y por último, la información de biomasa, que en este caso es un número decimal, le voy a indicar que tenga 10 y una precisión de 3. Ya tengo creadas estas 3 columnas.
La información que tiene que ir en la columna de biotempera corresponde a la información que se encuentra en zonas vida-bajo. Entonces, para poder copiar la información, voy a utilizar la calculadora de columnas o el Field Calculator. Le voy a indicar que quiero actualizar la información de la columna que se llama biotempera, y lo que yo quiero obtener en esa columna va a ser la información que está en la columna zonas vida-bajo, y le doy OK. Entonces vean que él copia la información tal cual, y así tengo que hacer para tipo de vegetación y biomasa. Abro la calculadora, le indico que quiero actualizar la información, en este caso de tipo de vegetación, y le indico que lo que quiero es copiar en esta columna la información que se encuentra en la columna zonas vid-1. Por último, le indico que quiero actualizar la información de la columna de biomasa y que la información que tiene que ir en esa columna corresponde a la que está en la columna que se llama zonas vid-2. Y ahí estaría. Vamos a guardar esos cambios y voy a proceder a borrar las columnas que ya no necesito, que serían esas tres. Voy a guardar los cambios hechos en la tabla de atributos. Más tarde en el laboratorio me indican que agregue una nueva columna que se denomine ETP. Esta nueva columna se refiere o se va a referir a la evapotranspiración que ustedes van a tener que calcular. El laboratorio les indica que tiene que ser decimal con un ancho de 6 y una precisión de 1. Y que para calcularla necesitan la información, voy a actualizar la información de ETP, y que para calcularla necesitan la información de la biotemperatura multiplicado por la constante 58.93, estoy de acuerdo a Holdridge, y le dan OK. Y aquí él calcula la evapotranspiración. Existirán algunas zonas de vida que no tengan información de evapotranspiración, puesto que no se tiene información de biotemperatura en aquellos lugares, entonces obviamente no puede hacer ese cálculo. Al finalizar esta parte tienen que crear un mapa en el que se visualice la evapotranspiración del país. Eso sería la cuarta parte. Voy a crear un nuevo proyecto para hacer la quinta parte. La quinta parte trata sobre la información de un plano catastro. Para ello necesitan hacer la instalación de unos plugins o complementos. En mi caso yo ya lo tengo instalado, obviamente, pero para poder instalarlo se meten aquí en el menú plugins, manage and install plugins. Tienen que esperar a que el programa se conecte al repositorio oficial y en esta búsqueda pueden introducir el nombre de lo que andan buscando. Yo ya tengo instalados los dos plugins que se van a utilizar para esta parte. Entonces, una vez que lo tengan instalado, vamos a utilizar primero el plugin que se llama Azimuth and Distance Plugin. Una vez que lo tengan instalado,
lo accesan a través de plugins, topography, y aquí se encuentra la herramienta, ya la pueden abrir. Para esta herramienta sería mejor que especifiquen el sistema de coordenadas o un sistema de coordenadas por lo menos que sea métrico. En este caso las coordenadas del punto 1 están en CRTM05, entonces vamos a indicar que vamos a trabajar en ese sistema de coordenadas antes de abrir la herramienta. Vean que él lee el sistema de coordenadas que está determinado para el proyecto. Entonces ahora sí pueden indicar cuál es la coordenada X del primer punto y la coordenada Y. Deben ir colocando la información del azimut y la distancia para cada uno. De acuerdo a la información que yo les di en el laboratorio. Cuando insertan uno nuevo, le ponen el botón Add to Bottom.